Bienvenidos a la Junta Directiva, un nuevo capítulo. Pipe, Alejo, Carlos, bienvenidos. Estamos hoy para hablar de la educación y en realidad yo creo que es un tema muy importante, muchachos. Carlos, ¿o vos qué pensás? No, es importante y complejo. Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Ustedes tienen algún recuerdo del colegio, de la universidad, de algún profesor que los motivara a estudiar, que les hiciera coger amor al estudio, alguna materia, algún tema específico? Pipe, vos, no sé. No, el tema de educación en la vida personal de Felipe Roldán siempre fue llena de contrastes, llena de contradicciones, tanto de la información que me puedan transmitir como de cómo la asimilaba. Entonces, vos tenés razón, hay profesores que en su momento lo motivan a uno, física, química, uno estando pues en el colegio. Pero ya lo que fue la educación superior o la universidad, yo tenía tantas cosas ahí, tanto como que, no digamos criticar, sino como vacíos. Sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados. Entonces, huevón, yo me metí a estudiar, yo estudié en ESUMER y hice 2 carreras al tiempo, que fue finanzas y negocios. No, muy ocupado. Yo no me imagino haciendo 2 pregrados al mismo tiempo. Muy ocupado, no, pero se remó. Pero yo siempre encontraba el choque, lo habíamos hablado en otro podcast. Siempre encontré ese choque, hermano, porque. Y eso fue polémico, porque mucha gente se me vino encima. Porque yo decía, hombre, si usted me viene a mí a instruir, a enseñarme de cómo se deben hacer ciertas cosas, ciertas labores, ciertas profesiones, pero vos careces de credibilidad por condiciones externas que no valen la pena mencionar, pero que me ponían a dudar bastante de si sí era acertado lo que estaba haciendo. Entonces ahí se nos puede ampliar el tema de qué tan efectiva puede ser la educación y qué tan supervisada está, donde nosotros podemos creer fervientemente lo que estamos aprendiendo, de la aplicación que podemos tener para la vida o para nuestras profesiones, en fin. Entonces ahí tenemos mucho para ampliar. Entonces, Alejo, vos No, yo sí, yo tengo varios. Yo tuve un profesor en la universidad que se llamaba Fabio Villegas Botero. Ahorita que hiciste la pregunta, a mí se me vino Fabio porque fue de esos profesores que no es la relación tradicional magistral de lo veo en clase, sino que fue más allá y fue una persona que entregó mucho más. Entonces yo me marqué mucho con él. Y tuve también otros por cosas diferentes. Yo tuve un profesor, Ramón Arias, de Humanidades. Uy, hermano, yo con él tuve una pelea a golpes. ¿Yo le conté la historia una vez? No, pero ¿cómo te vas a encender a golpes con un hermano, profesor? Esa es una historia que no la cuento sino yo. Es una historia muy larga, pero yo tenía 20 años. Eso fue en Humanidades 2, primero y segundo semestre de la universidad. Y pasó algo, el profesor también muy altivo en su momento. Y en medio de la discusión, eso se armó una pelotera, me echaron de la universidad, después fui y volví. Eso fue una historia muy larga, pero al final, como que el profesor, digamos, entró en razón de la parte que le correspondía a él, porque obviamente lo mío fue grave. Sí, algo pasadito. Sí, pero terminamos siendo muy buenos amigos. O sea, hemos dicho, pude terminar la materia al final, hablamos, nos hicimos buenos amigos. O sea, la relación terminó muy bien, pero sí me marcó mucho esa relación también con el hombre. Porque es una relación muy retadora. Uno siempre está esperando que la relación alumno-maestro es una relación muy vertical. Y yo pienso que hoy, por lo menos en la universidad, esa relación se ha horizontalizado mucho. Ya el estudiante no es pues como antes, como allá abajo, no. Ya creo que hay más paridad, no sé, Carlos. Pero ¿eso es positivo o negativo? Porque es que yo considero que ahorita el tema viene inclusive desde el núcleo familiar. Porque el profesor a través de los años ha sido una autoridad por su conocimiento, por su forma de plantear las cosas. Entonces, yo creo que ahorita el profesor de esa igualdad entre sí, cuando no puede ser así, porque es que es una persona, primero, que tiene una diferencia en conocimiento. Nosotros, por ejemplo, Pipe, vea, yo me acuerdo mucho, yo llego a la universidad y hay una cafetería, y antes de la clase nos veíamos con el profe en la cafetería, tomábamos tinto, tomábamos cigarro, hablábamos del partido de fútbol, o sea,
lo que siento es que se perdió como esa verticalidad de ese profesor de las películas que es para allá parado llenando tableros y ya es un profesor más asequible y yo siento que eso es positivo. Ya, A mí me parece eso es positivo. No, y aquí tenemos un profesor, yo creo que él es el que tiene que decirlo de primera mano. No, son muchas cosas. Yo también les quiero contar, pero yo quiero ir a Camilo, a ver si Camilo también tuvo alguna experiencia en su colegio, en el bachillerato, con algún profesor. Digamos que en el colegio yo siempre estuve más bien por fuera del colegio porque yo era deportista de alto rendimiento. Entonces, al ser deportista de alto rendimiento, interrumpía las clases. Mis clases eran de 7 a 2 de la tarde, 7 de la mañana a 2 de la tarde, y yo me iba a las 10 de la mañana. Solo veía 2 materias y dentro de esas 2 materias habían muchas de relleno. Entonces, digamos que no pude como tener en los últimos años, que es donde uno más conocimiento puede adquirir, todo ese conocimiento que me podían dar los profes. Sin embargo, pues yo en las clases que estaba era muy atento y pues me iba muy bien. Pero el deporte, digamos que yo preferí el deporte que el estudio y era mi prioridad en su momento, ¿cierto? Ahora ya son otras cosas. Y me gustaba mucho el deporte, incluso voy a selección Antioquia, selección Colombia, ya lo hablamos en otros capítulos. Y más adelante creo que algún tema va a ser el tema del deporte, que creo que también es algo muy importante. Ahí sí nos excluimos nosotros, ¿sí o no? No, pero Pipe en algún momento jugó tenis, Carlos le gusta el fútbol toda la vida, lo sé de primera mano. Entonces, yo creo que el deporte es algo que lo ayuda a uno a formarse como persona también, aparte de lo académico. Pues puede ser una formación, es una formación totalmente distinta, pero que realmente es valiosa y creo que me ha formado a mí como persona. Me faltan muchas cosas, claro, como cualquier ser humano. No, pero tener la disciplina, que eso es lo más importante. Ahora, ya respondiendo a lo de si algún profesor me marcó, yo creo que algunos para no hablar de ellos, sí. Pero el que más me marcó fue uno de la universidad, porque en realidad yo no he estudiado universidad, pues a la verdad todos ustedes lo saben, y acá pues lo estamos contando, ¿cierto? Entré a la Universidad de Summer, recomendación de aquí del señor Felipe, no entré a 2 carreras, pero entré a una que él empezó, negocios internacionales. Pero hay un tema muy importante que es el de esa universidad, y es que yo entré a una clase de humanidades, yo no recuerdo ni de qué era, porque en realidad pasó eso, que hablamos que, digamos, esos profes o ese entorno no me motivaba a estudiar. Y también el entorno del trabajo, de uno ya ganar dinero, de uno tener con qué comprarse las fotocopias o tener con qué comprar e invitar a los amigos a Chocorramo. Que es la excepción, Jaime, porque por ejemplo la universidad la mayoría la pasamos fue pelados. Pero fue porque yo antes de entrar a la universidad empecé a trabajar. Entonces yo trabajaba, iba a estudiar las horas que tenía que ir a estudiar y después seguía con la labor. Entonces obviamente pues ya tenía mi sueldo y no era mucho, pero tenía mis pesos en el bolsillo para poder comerme una hamburguesita o para las fotocopias, lo que sea. Para marcar la Entonces empiezo yo y un profesor llega y me va diciendo y me empieza a adoctrinar con el tema de pronto como de la izquierda y todo eso. Y yo pues no me identifico con ellos, ¿cierto? Pero sentía que el man trataba como dentro de las clases meter ese tema. Y un día le dije, profe, venga, usted vino acá a enseñar esta materia o a hablarnos de política, porque es que yo creo que su labor es esa. Hasta ese día no volví a la universidad, salí aburrido, no quise volver y hasta el día de hoy no he vuelto. ¿Por qué? Por eso. Y creo que es un problema de que los profesores deberían es enseñarnos lo que realmente importa. Sé que el tema de la política es un tema complejo, que no es un tema para tocar con cualquier persona y hay personas muy sesgadas, tanto con la derecha como con la izquierda, y es un tema muy delicado que hasta se matan. Y otro tema importante que me parece con la educación, y es que las personas nacimos con unos dones diferentes. Hay unas personas muy buenas para matemáticas, para física y para química, hay otras que son muy buenas para el arte, pero no les entran las matemáticas, la física y la química. Entonces yo creería que la educación se debería especializar en lo que a nosotros verdaderamente nos gusta, porque cuando nosotros realizamos lo que no nos gusta, no nos entra, ¿y qué empieza a pasar? Hay deserción. Entonces creo que ese es el punto más importante, Ese es uno de desde mi opinión. Ese es uno de los elementos de la deserción, no tener esa motivación en el estudio. Aquí hay muchas cosas que ustedes están planteando. Ustedes me hacen acordar de un pedagogo brasileño, profesor que trabajó mucho en todos estos temas, que es Paulo Freire,
quizás uno de los pedagogos más importantes del siglo XX, aunque hay varios, pues, obviamente, y él planteaba eso, él planteaba la idea de que un profesor no educa a un estudiante o un estudiante no educa a un profesor, sino que los seres humanos se educan entre sí, las personas se educan entre sí. Entonces, lo que ustedes plantean tienen varias aristas. Por ejemplo, el tema de esas clases donde el profesor era el que hablaba, yo recuerdo que él hablaba que era como la pedagogía banco, pues como esa educación banco, como yo soy el que sé, profesor, y vengo y deposito en usted un conocimiento, porque esa palabra alumno a mí no me gusta. A es no, alumno, el que no tiene la luz, ¿cierto? Pues el alumno es el que no tiene la luz. La luz es asociada con sabiduría. Sí, claro, no tiene el conocimiento. A mí no me gusta más la palabra estudiante, pues, porque yo he sido profesor durante más de 20 años y yo en clase he aprendido mucho. Yo en clase con los estudiantes he aprendido mucho porque la mera forma de cómo llegarle. Hay cosas dentro de esas aristas importantes, vos tocas el tema político. Freire, por ejemplo, decía eso, no, es que es muy importante tener conocimiento de educación, pero con un contexto cultural, político. A veces hay deserción también y hoy vivimos eso porque los jóvenes no encuentran que la educación sea una real solución a sus problemas. Entonces, como para empezar a recoger algunos conceptos y de pronto algunas apreciaciones, es muy bueno uno poder educar, poder enseñar, transmitir el conocimiento y la experiencia, y yo creo que eso ha sido un poquito lo que han hecho los profesores de posgrado cuando van a las universidades, que les gusta vincular mucho empresarios o muchas personas que tienen esa experiencia empresarial. Claro, al estudiante de posgrado le interesa eso. Entonces, yo creo que siempre hemos venido, y ahorita hablamos de la educación progresista, que es la que busca la inclusión. Entonces los niños que antes eran, es que ese pelado muy cansón, no le enseña a nadie, lléveselo, y lo que resulta era que era un niño hiperactivo, que tenía un síndrome de TDAH, o un niño que era con principios de autismo, y era un niño súper inteligente, una niña súper inteligente, que lo que había que tenerle era una pedagogía diferente, poderla incluir. Lo mismo pues con niños o niñas que tengan condiciones de discapacidad, o los mismos profesionales. Yo cuando estudiaba en la Universidad de Antioquia, yo conocí muchos estudiantes con condiciones de discapacidad, de movilidad reducida, algunos que eran ciegos y que tenían unos tutores, unas capacidades que se desarrollan, y ya hay muchos profesionales que uno sabe que esa educación los está incluyendo también, y que esos profesores tienen que estar muy preparados también. Entonces el profesor se tiene que estar preparando cada vez más, y vuelve uno a las brechas. Como yo les decía, los estudiantes que vienen, que yo he sido y he tenido la fortuna, eso es una fortuna y aquí sí le doy un agradecimiento grande a la UPB, a la Universidad Pontificia Bolivariana, porque desde el 2011 he podido ser profesor allá en posgrados, en la especialización de talento humano, también la maestría, a comunidades afro y a comunidades indígenas. Cuando vienen esos profesores, cuando vienen acá, yo he tenido estudiantes que hablan 14 lenguas, hermano. Imagínense lo inteligente que son, y son esos profesores que van a esas comunidades indígenas. Dialectos. Sí, son lenguas de aquí distintas. del país. Claro, comunidades indígenas. O sea, es que Carlos, discúlpame que quiero hacer un paréntesis ahí con eso, porque ya tocaste un tema que no lo quiero dejar ir, que es eso mismo, y es que hablamos, por ejemplo, la educación en Colombia, pero es que ¿cuántas Colombias hay? Entonces muchas veces decimos, no, pues claro, yo vivo aquí, trabajo en Medellín, mi hija estudia en el Marymount, mercamos en Carulla, estoy poniendo nombres como para dar un contexto. Entonces uno cree que todo está enmarcado en ese modelo, pero es que Colombias hay desde el idioma, desde la raza, desde la biodiversidad, desde la estructura social, desde la estructura de las fuerzas ilegales que hay, porque hay territorios dominados por guerrilla, otros por paramilitares, otros por delincuencia común, y uno no cree, y eso determina el estudio de los pelados. Unos pelados pueden ir a estudiar o no si hay un cilindro bomba atravesado en la vía. Entonces uno decir educación en Colombia es meterse en un tinglado de cuántas Colombias hay. No, claro, total. Y lo más berraco, Alejo, ya que tocas ese tema, es
vos te imaginas vos sometido, porque eso es un control independiente a la Constitución, allá se pueden violar todos los derechos en ciertas regiones, y que vos como docente llegue y te siente un grupo armado y te diga, no señor, usted me les va a enseñar esto, esto y esto, no hay salida, toca enseñarle lo que le digan a uno esos personajes. ¿Ustedes no se acuerdan hace muchos años? Porque mi papá me ponía mucho una película de Cantinflas, que era el profesor, que él era un profesor en un pueblito, y que él termina peleando con el alcalde, porque el alcalde era el mandamás en el pueblo, y llegó un momento donde ya se dio cuenta que lo que el profe le estaba enseñando le estaba alborotando el pueblo. Entonces es una dinámica muy tesa. ¿Cuántas Colombias hay? No, y uno puede ver que no solamente la educación, y yo lo digo con el tema de la básica primaria, es lo cognitivo, es enseñarle a uno los entornos. Yo por ejemplo, hablaba con una indígena en estos días, y digo en estos días porque di el curso ahora a mediados de año, en junio, en diciembre, si Dios quiere, pues espero dar el otro. Ellos vienen cada 6 meses aquí a Medellín a trabajar en la UPB, a estudiar, se quedan 4 o 5 semanas algunos. Entonces me decía, no, es que entre la educación de nosotros es enseñarle a los niños, a las niñas, qué matas son venenosas en el monte. Y entonces por los matorrales ellos reconocen dónde puede haber culebras venenosas. Y eso es educación básica primaria. Para ese contexto. Claro, es que eso es educación básica, ¿o no? ¿Qué es lo básico para usted? Claro, ¿qué es lo básico para usted? No es solamente aprender a leer y escribir. A veces muchos de nuestros modelos educativos, cognitivos, llegan con, digamos, algunas informaciones, conocimientos que no aplican a veces en ciertas comunidades. Entonces muchas veces eso desanima, eso muchas veces desmotiva a las personas. Y no solamente aquí, porque tomamos el ejemplo de esta Colombia distante pues de estos epicentros de las grandes ciudades, sino que también lo vivimos acá. Es que a veces los jóvenes no tienen la posibilidad de entender cómo una carrera profesional les va a servir y cómo los va a sacar adelante. Y nosotros sabemos, y yo hablaba con Andrés Felipe en algún momento, de lo importante que es el estudio. El estudio no da plata. Es que ¿quién dijo que daba plata? Plata dan los negocios. Pero si vos sos una persona que estudias, que no tenés alternativas, el estudio puede ser la que abre muchas puertas. Nivelador. Claro que sí, y te abre puertas buenas, puertas donde hay un relacionamiento, donde puedes estructurar, haces un networking. ¿Con quién? Con tus compañeros de estudio, con la gente que estudias, aprendes, con tus profesores que te llevan a otros niveles. Conocemos muchas historias de jóvenes de estratos muy bajos que han logrado adquirir conocimientos, vincularse laboralmente, ayudar a sus familias a crecer, casarse con también jóvenes que vienen de estratos bajos y lograr una alternativa de vida. Yo no estoy diciendo que esa es la única alternativa de vida, porque uno conoce muchos negociantes que tienen tercero de primaria y les ha ido bien, son exitosos. Pero defíname también qué es el éxito, ¿cierto? Es pues otro podcast. Tener mucha plata pues Ese es otro podcast, y vivir pues. En depresión porque tengo mucha, lo único que tengo es plata. Pero Pues, mira entonces, que a mí me pasa mucho algo que, porque yo muevo gente en redes, entonces a veces me pasan cosas y es que mamás de pelados que me siguen, entonces me ponen a hacer el mandado a mí. Entonces, claro, porque ahorita hay mucho influencer y streaming que mandan un mensaje a la sociedad muy peligroso, y es el mensaje de la plata, las cadenas, las camionetas, pero sin contexto. Entonces los pelados de hoy en día creen que ser exitoso es estar lleno de camionetas y de collares y rumbeando y fumando y tirando vicio. Entonces ahí hay un tema delicado. Entonces las mamás me escriben, Alejandro, ¿cómo está? ¿Cuánto vale una asesoría con usted? Es que mi hijo salió del colegio y no quiere estudiar y yo quiero que hable con usted. Entonces me tiran a mí el tema, el chicharrón. Entonces yo concluyo algo con ese tema. Decirle a una persona que la universidad eso no le corresponde a uno, es una decisión muy personal, pero yo sí me inclino más porque las personas vayan a la universidad, no necesariamente por el tema académico. El tema académico, bien, excelente,
Pero la universidad, como su nombre lo indica, es universo, es no solo eso, es ir, es los compañeros, es la rumba, es el paro a veces, es entender la dinámica del país. O sea, la universidad implica muchísimas cosas, aparte de ir a ver una cátedra. Y la conclusión mía es que uno muchas veces, a mí me ha pasado, estoy seguro que a ustedes también les tengo que haber pasado, uno muchas veces siembra acá y termina cosechando por acá. Y la universidad es eso. Uno muchas veces va a la universidad, hace muchas cosas y puede que no sea ahí lo que decía Carlos, que es para que dé plata, no necesariamente. Puede que usted en la universidad haga los contactos con los que 10 años después va a montar una empresa y ahí es donde se va a producir el ingreso. Entonces la universidad me parece una puerta de entrada. No, yo no la descartaría. Si alguien me pregunta en este momento, ¿ir o no ir? Ir. Ahora, por experiencia, por formación de carácter. Es que levantarse una clase de 6 es muy duro. Ir a desplazarse hasta la universidad es duro. Pues, pero vea, la rumba de la universidad. Las rumbas de la universidad, una nota, la salida a las prácticas. Yo que me pegaba a las prácticas de agropecuaria, porque tenía una noviecita en agropecuaria, y eso era para Urabá ver plataneras, eso era para el eje cafetero, para Ciudad Bolívar, para la fin. Eso era o sea, es vivir, hermano. Es que es la vida, son matices de la vida que se vive dentro de la universidad. Eso mismo lo vive uno en el barrio, lo vive uno como profesional, pero son los matices. Ahora hay una cosa muy bacana dentro de la educación en Colombia, y son los ciclos propedéuticos. Ahora hay la alternativa que los jóvenes entran a hacer carreras técnicas, muchos los he visto que entran y trabajan y estudian, siguen a un ciclo tecnológico, un ciclo profesional, y ese ciclo propedéutico muchas veces ayuda a que la gente pueda... Oíste, Carlos, pero no eso arranca en el colegio. O sea, en el colegio eligen como una línea. En algunos. Eso es lo que quería decir. Eso porque no es una ley para todos. No, en Colombia los jóvenes pueden entrar. Es que mira que vos puedes entrar siendo colombiano al SENA, arrancar ciclos. Yo adoro el SENA, hermano. Claro, y en las técnicas puedes entrar a trabajar nosotros desde el momento acá que queramos. tenemos practicante del SENA. Claro, buenísimo. Y mira que vos puedes entrar ahí y muchos jóvenes hacen esa tarea de empezar con una técnica y con eso ellos empiezan a ir. Creo que es importante que los educadores en el bachillerato, ellos ayuden a los jóvenes a entender esa vocación. Que vos decías ahora una cosa muy valiosa, Camilo, es que uno muchas veces no sabe ni qué quiere estudiar cuando está joven o qué habilidades tiene. Muchos jóvenes en ese sistema educativo donde el profesor es el que entrega y es como depositando en un banco, a veces los jóvenes no tienen forma de realizar muchas cosas, de realizar, de poder crear esa imaginación. Si a nosotros nos enseñaran a poder resolver problemas cotidianos en los que nos estamos embebidos, ¿cómo resolveríamos nosotros eso? Y ahí estaría la imaginación de esos jóvenes. ¿Para qué? Para que le cojan amor a las cosas. Es que, ¿para qué sirve la geometría? Le dice a uno un pelado, venga, pintemos el colegio, mira pues los muros y dígame entonces, ¿qué tiene que hacer usted y cuánta pintura va a comprar? Para que optimice, para que no gaste la plata en lo que no es. Y para que le rinda. Para que le rinda. Pues si es un problema matemático, y que es un problema matemático porque el colegio va por una nota. Entonces, claro, vos estudias para ganar el examen. Lastimosamente, ese es el error. Entonces, esta semana estaba con un trabajador, un oficial, en una obra aquí en San Félix, y me paro yo a darle vuelta a la casa cuando yo veo un muro que arranca aquí y termina por allá como todo torcido. Y digo, vea que es que la geometría... Pues le faltó la segunda integrada, o sea, es decir, sí hace falta, o sea, eso no es de poner un nivel porque ya todo lo resolvemos con herramientas. Hoy hay calculadoras brutales, anteriormente no existía eso, o sea, la tecnología en la educación es una herramienta, permite mucha cosa. Ayuda mucho, pero la idea es esa, que los profesores pues, se puedan formar y que no solamente manejen el tema politizado, porque seguro que muchos han politizado y habrá muchos de izquierda, muchos de derecha que ponen sus posiciones en las instituciones educativas. No está mal darle un contexto cultural, no está mal darle un contexto social, político, porque es que, digamos que si vuelvo a Freire, era, venga, conocer no solo lo cognitivo, sino también, entonces, yo aprendo para resolver mi situación. Yo aprendo para resolver la realidad en la que estoy enfrentado y es que eso es uno de los elementos que los jóvenes no los motiva. Es que me meto 5 años en la universidad, el problema mío ahora es el hambre, hermano.
pues y en mi familia y a mi papá yo tengo 17 años viéndolo triste aguantando hambre, pues y a mi mamá y a mis hermanos. Estoy hablando de ese pelado de los 17 años pues que quiere entrar y que está buscando alternativas. Si eso lo decimos de un pelado en la ciudad, ¿qué podemos decir de un pelado en el campo? Donde quizás la brecha digital es más grande, donde vos decías ir a la universidad a una clase a las 6. Yo recuerdo que en mi época yo me levantaba a las 5 de la mañana, alguna vez que tuve clase a las 6, me bañaba, hacía el desayunaba, bajaba en bus y llegaba puntualito, llegaba faltando 10 para las 6 a la universidad, 50 minutos. Yo le digo que hoy en día el que tenga clase a las 6, tiene que levantarse para las 4:20, 4:15, pues porque la movilidad es muy complicada. Entonces, bajo ese orden de ideas, siempre habrá dificultades, pero ¿cómo entonces hacer que los jóvenes realmente se motiven y brinquen esas barreras? Porque el día que uno tiene motivación, a uno no lo va a frenar el transporte, no lo va a frenar si tiene que trabajar o no, no lo va a frenar lo que vos decías. Yo he tenido estudiantes de alta competitividad y le dicen a uno, profe, póngame la tarea del examen y le puedo hacer unas llamaditas si tengo dudas. Profe, ¿hasta qué hora lo puedo llamar? Y uno que le dice, no, usted llámeme a la hora que quiera, hermano. Y he recibido llamadas 8 de la noche un sábado, 9. Profe, lo estoy llamando porque me dijo, no, hágale, ¿qué necesita? Porque uno va viendo también que son los pelados que están motivados, son las peladas que están motivadas, que están... Claro, y venga, yo apoyo, pues uno como docente también entra a apoyar ese proceso, y hay unos que hoy en día también tenemos la telepresencialidad y muchos de estos jóvenes ya están en universidades telepresenciales o algunos haciendo el bachillerato pues como te tocó a vos, en unos horarios flexibles o en la virtualidad. Recuerden que la telepresencialidad es online, la virtualidad sí es offline, pues en el momento que quiera. Esas son herramientas que también ayudan, entonces hay muchas posibilidades. Hoy en día, creo yo, más que antes. ¿Sabes qué he pensado mucho? Porque ahorita que se vienen elecciones en Colombia, entonces empiezan a salir los caballitos de batalla. Entonces uno de ellos es la educación. Que todos se llenan la boca diciendo educación, educación. Pero yo pienso algo y es, ¿qué tan viable, muchachos, es hablar de educación en un país donde no se ha solucionado la seguridad? Porque te voy a poner un caso. Yo tengo un llegaderito allí en una finquita que queda a 20 minutos de la autopista. Y yo a veces salgo tarde de la noche, 5 o 6 de la tarde, y esta noche siendo salgo, y yo veo niñas en uniforme de colegio caminando por esas veredas de noche oscuras. Y a mí el primer pensamiento, pues si estuviéramos en Dinamarca, a lo mejor no se me hubiera pasado por la cabeza el pensamiento. Pero en esa vereda yo veo esas niñas y yo digo, hermano, yo una hija mía, yo no sería capaz de dejarla para ir caminando a oscuras. Una angustia ajena. Una angustia. Entonces yo digo, ¿qué tan viable es el discurso y esa va caminando por el... ¿Se acuerda de la que hablamos que se tira por la garrucha? Que fue noticia. No, pues, o sea, es que eso es unas condiciones... Tienen un costalito y frenaban con una horqueta. Sí, yo me acuerdo, eso fue noticia. Una horqueta de guayabo. Pero, ¿cómo? O sea, para mí tiene que ser prioridad la seguridad y no quiere que lo otro sea después. Puede ir un paralelismo entre ambas, pero si no hay seguridad... Pero es que la seguridad va en muchos frentes. La gente cree que seguridad es que no me vayan a robar o a atracar, ¿no? Para un niño la seguridad, hablas del camino, ¿cierto? De esa que va por la garrucha, el puente. Bicicleta en la calle. Bicicleta, no, la seguridad alimentaria. ¿Cuántos niños de esos no tienen el alimento, no tienen la comida? Y eso que el país ha avanzado, porque hemos tenido programas desde el gobierno nacional y también en educación. Claro que cada gobierno viene y le cambia el nombre. No, pero mira el PAE que es un programa que en teoría es muy exitoso. ¿Cuántos escándalos han salido de corrupción con el PAE? Y muestran los desayunos de los niños, unas frutas podridas. O sea, es decir, nos falta más humanidad. Porque hay otro problema de fondo, pues eso es otro podcast, pues. Yo siento, Carlos y muchachos, que Colombia necesita una reestructuración de la malla curricular, que está todavía muy atrasada. Entonces yo recuerdo mucho a los compañeros míos, yo estudié ingeniería informática, y la exnovia mía estudiaba agropecuaria, y yo mantenía más en prácticas de agropecuaria que lo de informática, y terminé sembrando café. Eso es un importe. Digo que uno siembra por aquí para cosechar por acá. Pero yo recuerdo que los compañeros de comunicación audiovisual, entonces yo en conversaciones con ellos decían, vea, uno viene aquí a los laboratorios de comunicación con unas cámaras de hace 15, 20 años para aprender, para que cuando uno salga ya esta tecnología esté obsoleta. Y eso es cierto. Entonces, muchas de las cosas que uno va y estudia
en el microcurrículo de la universidad, a la hora en que uno sale ya eso no existe. Entonces yo siento que ahí hay que hacer una actualización muy importante. Venga, que es que el mundo ya va demasiado adelante y nosotros todavía estamos con el abaco. Clases de inteligencia artificial, pues cosas que realmente les puedan servir en el futuro. Es que son Oiga, muy importantes. Bueno, y para ustedes, ¿el inglés es importante o no? Que yo no sé, yo no sé nada de inglés, weón. ¿No sabes nada? No, yo soy para el inglés, soy Pues negado. mejor hablar... Vos y yo hemos salido al exterior, sabes que yo tengo un nivel de inglés, No, el inglés de... básico, pero me hago entender. El inglés de Juan Camilo es súper bueno. Yo creo que todo conocimiento es importante, independiente de lo que es sea. importante. Y le va sirviendo a las personas en los diferentes contextos. Antes de cerrar ya este capítulo, sí me gustaría de todas maneras reconocer la labor de los profesores, porque pues creo que ha sido importante a lo largo de toda la historia de Colombia y creo que algunos de nosotros nos han enseñado bastante y nos seguirán enseñando. Entonces reconocer también a Carlos pues en su labor, que es una labor que no es fácil, la verdad no es fácil. Titánico, eso es Muchas titánico. gracias, eso, Camilo. no lidiar Yo con... le decía ahorita a Carlos y le decía que me dijo unas palabras y yo dije, quiero estudiar, pero no porque uno tenga que salir a buscar, sino que bueno es academia y aplicarlo a lo que uno haya construido, ¿cierto? Pero mira que inventa un concepto entonces, la guardería es para guardar los niños mientras los papás trabajan, ¿sí o no? El colegio uno va por obligación, el colegio usted no es si quiere, le toca y pan lo meten. Ya la universidad es un deseo, una esperanza, voy a estudiar tal cosa para algún día tal, pero el posgrado en adelante es necesidad. O sea, si usted se va a especializar ya es porque usted ya está enrutado y ya sabe que necesita eso o para ascender en el empleo, o para mejorar en su empresa, o necesita un skill, una habilidad específica para algo. Entonces digamos que uno arranca guardado en una casa, pero uno ya se va metiendo y ya sigue un posgrado, una maestría, pero ya es un perfil distinto. Como siempre en los podcasts, si pudiéramos decirle a las personas que nos ven y resumirlo en 2 o 3 palabras, ¿cómo lo resumiríamos este espacio que tenemos aquí hablando de la educación? Yo creo que es el agradecimiento. Yo cierro con el agradecimiento. Ahora les hacía esas preguntas a ustedes, cierro con el agradecimiento. Quizás uno cuando menciona a una persona se le pasan muchas. Arranqué diciendo que a todos, porque todos tienen que aportar algo al conocimiento. Siempre me ha gustado estudiar bastante y creo que es muy bacano uno poderles decir, y cada que los veo y hablo con ellos les doy esos agradecimientos. Por supuesto, el director mío de la tesis de físico, Daniel Jaramillo. Sí me tuvo paciencia Daniel a mí, por Dios. Muchachos, no sé ustedes cómo... Vení, pero espérate, Carlos, no quiero hablar para hacer esto. ¿Qué hiciste de tesis de física? La tesis mía se llama Una aproximación a la teoría cuántica de campos. Pero si quiere eso lo hablamos después. Es otro podcast. Potente. Y Daniel me tuvo mucha paciencia, hermano, porque yo me demoré 5 semestres haciendo esa tesis, hermano. Pero eso es otra historia que después les cuento. Podemos bautizarlo como el físico. Claro. Después les cuento esa historia, hermano. Y Daniel Jaramillo fue espectacular conmigo, hermano. Alejo, vos. No, en ese orden de ideas, yo por ejemplo también tengo mucho que agradecerle al que fuera, yo me atrevo a decir que el mejor profesor que yo tuve en el pregrado, que fue Fabio Villegas, porque Fabio, él era un jesuita y él estudió economía en Tokio, en la Universidad de Sofía. Entonces yo, cada vez que él iba a clase, era un señor ya de mucha edad, inclusive él murió siendo profesor allá en la universidad todavía, y yo recuerdo que él era columnista del Colombiano y yo lo seguía mucho. Entonces yo me volví muy bueno en el tema de reparación de computadores y en su momento yo le arreglaba el computador en la casa de él, ahí en la Linde. Entonces yo recuerdo que yo iba a la casa de él y yo era impresionado con la biblioteca, porque era una biblioteca de pared a pared y él leía muchos libros futuristas. Entonces él leía mucho Asimov, Julio Verne. y sí, cosas muy futuristas. voladas. Y entonces yo siempre que iba a arreglar el computador, ayudarle con algo, él me prestaba un libro. Entonces yo con él cogí mucho el hábito de la lectura y Estefa cada rato me dice, busca a quien le devuelve ese libro, porque cuando él muere yo quedé con un libro de él. Y yo le digo, Estefa, yo estoy seguro que donde él esté, él va a estar más contento que yo haya quedado con el libro. Entonces, un agradecimiento también a la labor tan bonita de la docencia, hermano. Bueno, yo cierro con nunca es tarde para aprender. Yo creo que hoy aprendí eso, fui consciente
y fue a través de las palabras aquí del físico que me interesa el aprendizaje, es que el conocimiento no sobra. Entonces para mí es nunca es tarde para el conocimiento. Y niño Camilo, ¿usted qué le queda? ¿Qué lo motiva? No, a mí yo creo que lo más importante es, y me queda de que nosotros como seres humanos siempre tenemos que estar abiertos a aprender nuevas cosas. Siempre mirar qué me puede aportar cada persona que está atravesando mi vida o que está pasando por mi vida para poder ser un mejor ser humano. Porque yo creería también que la educación, más que la matemática, más que la física, que español, que ética, pero que es muy importante también, deben es formar personas, buenos seres humanos, que a partir de usted ser un buen ser humano, las puertas se le van a abrir en cualquier lado. Entonces, con eso quiero cerrar y obviamente para darle la invitación a todas las personas que nos están viendo de que el próximo capítulo vamos a hablar acerca de qué es ser exitoso para cada uno de nosotros, porque creo que es un tema muy interesante. Excelente. Entonces, muchas gracias a todos por vernos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @la Junta Directiva, y aquí abajo les vamos a dejar las redes sociales de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene unas empresas diferentes. Entonces los invitamos a que vean qué hacemos cada uno de nosotros y que puedan adquirir nuestros productos y servicios. Chao, chao. Chao. Chao.